Buenas tardes, mi nombre es Jaider Cortés, soy estudiante del curso de Competencias Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este video voy a hacer la exposición oral de mi texto argumentativo sobre el aborto, el cual tiene por título ¿Por qué el aborto no debería ser un derecho en Colombia? Dicho texto argumentativo lo voy a sustentar y lo voy a argumentar con hechos científicos y con hechos basados en la lógica humana, en el razonamiento humano, y quisiera exponer también algunas consecuencias físicas que afrontan las mujeres que se someten a esta práctica, que lastimosamente hoy en día quieren hacernos ver como algo bueno, pero que en realidad de bueno no tiene nada. Iniciamos definiendo o partiendo del hecho de que el aborto jamás puede llamarse un derecho, porque el aborto es un asesinato, porque es un hecho donde se asesina a una persona inocente, a una persona que no tiene culpa, que no sabe lo que está pasando y mucho menos puede alzar una voz de reclamo o de grito ante la injusticia que se está cometiendo. Y digo que es un asesinato hacia una persona porque más adelante, gracias a argumentos científicos, vamos a ver que sí es una persona, y ahí vamos a tumbar un argumento pro aborto que nos dice que lo que hay en el vientre de la mujer no es una persona, sino es un cúmulo de células. Entonces partimos definiendo que el aborto no puede ser un derecho, porque un derecho, y más los derechos humanos, busca proteger el valor de la dignidad humana y el valor de la persona. Si nosotros revisamos de dónde surgen los derechos humanos, vemos que surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los sufrimientos, de los horrores que se vivieron en esa guerra, a raíz de las muertes y las torturas que se vivieron, y entonces no podemos llamar un derecho a un crimen, a un asesinato. Matar nunca puede ser un derecho. Ahora sí entramos aquí a este argumento que muchas personas dicen que el aborto se debe permitir porque lo que hay dentro de la mujer no es más que un cúmulo de células, no es más que un conjunto de células que no tiene vida, no tiene sentido. Pero tenemos aquí a un médico conocido que se llamaba Jérôme Lejeune, uno de los más grandes investigadores franceses, catedrático de la Universidad de Sorbona de París, miembro de la Academia de Ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, consultor de la ONU y el más importante genetista de su época. Fue quien descubrió la trisomía del cromosoma número 21, que es la causa del síndrome de Down. Y el doctor Jerome nos dice lo siguiente: esta primera célula resultado de la concepción ya es un ser humano. También nos dice aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir. No es ya cuestión de gusto u opinión, sino es una evidencia experimental. También el doctor Sebastián Illanes, médico ginecólogo, vicedecano de investigación de la Universidad de los Andes, especialista en medicina fetal, magíster en biología de la reproducción de la Universidad de Bristol, nos dice que la evidencia biológica señala claramente que el embrión humano ya es un individuo, un organismo que no es parte constitutiva de otro organismo, y esto sucede desde la concepción. El embrión desde la concepción es un individuo totalmente humano. Lo que nos quiere decir aquí el doctor Sebastián es que el bebé, lo que se gesta dentro del vientre de la mujer, no es como parte de la mujer, no es algo parte del cuerpo de la mujer, sino es algo completamente diferente, es un ser humano completamente diferente a la mujer, tanto que si nosotros tomáramos sangre de la mujer y la comparáramos con la del bebé, vamos a descubrir que es completamente diferente. El ADN de la una es completamente diferente al ADN de la otra. Así que ahí podemos tumbar esa tesis de que no es un bebé o de que no es un ser humano, gracias a la evidencia científica, gracias a la historia médica, a los conocimientos médicos, a los conocimientos de ginecólogos, de genetistas, de biólogos, conocimientos científicos. Ahora bien, por la sentencia C-355 del 2006, el día 10 de mayo en Colombia se despenalizó el aborto por tres causales: por violación, por malformación del feto o por riesgo de muerte de la madre. En el caso de la violación, tenemos en claro que tenemos tres actores. Tenemos la víctima, que es la mujer violada, el victimario, que es el violador, y el fruto de esa violación, que es el bebé, que en nuestro caso también juega el papel de la persona inocente. Es absurdo en este caso concluir que la mejor solución para sanar este mal de la violación es matar al bebé. Si nosotros lógicamente y penalmente y legalmente tenemos claro, nosotros como seres humanos racionales podemos razonar que quien es realmente culpable de este delito es el violador. Ni la mamá ni el bebé tienen culpa de la violación que se cometió. Entonces es ilógico y es muy egoísta pensar o llegar a creer que abortar va a ser la solución para una violación. Nosotros nunca podemos con un mal sanar otro mal. En el segundo caso, que es legal el aborto en Colombia, es en el caso de que haya una malformación en el feto, y esta mentalidad de que si el bebé viene malformado o tiene alguna enfermedad ya no nos sirve, ya tenemos que abortarlo,
Es una mentalidad que nace gracias a una ideología egoísta, una mentalidad perversa y utilitarista que radica en el hecho de que si no está bien, simplemente lo desecho. Nos dice esta mentalidad que la persona humana no vale por el ser humano, por el hecho de ser humano, sino por sus capacidades físicas, por sus capacidades intelectuales. Y esta tesis la podemos refutar también y la podemos tumbar con el hecho de que ya hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y médicos, se pueden hacer cirugías correctivas dentro del vientre de la madre al bebé que tiene una malformación congénita. Y para el tercer caso en el que está despenalizado el aborto en Colombia, que es en el caso de que esté en riesgo la vida de la madre, que también es llamado aborto terapéutico, tenemos que dejar en claro una cosa, y es que no podemos salvar la vida de una persona asesinando a otra. Es ilógico pensar que por matar a uno el otro se va a salvar. Entonces aquí es donde también podemos ver que es deber del Estado colombiano y de los centros médicos y de las instituciones médicas velar por la salud, la protección de tanto la madre como el bebé en el tiempo de gestación. En medio de estos procedimientos quirúrgicos para realizar el aborto, la mujer puede sufrir afecciones físicas a corto, inmediato y largo plazo, como por ejemplo perforación uterina, desgarros cervicales, disrupción, coagulación intravascular diseminada, infecciones, complicaciones graves a largo plazo o inmediatas como lo son un cáncer de mama, cáncer de cervix, esterilidad, abortos espontáneos a largo plazo, embarazo ectópico, y la más grave podría llegar a concluir en la muerte de la misma madre que se está practicando el aborto, durante el procedimiento o incluso después del procedimiento. Así es como podemos concluir esta tesis de por qué el aborto no debería ser legal en Colombia, porque es un crimen, porque es un asesinato doloroso. Así que, por último, ya para concluir este pequeño video, quisiera dejarles en la descripción del video el enlace a una película que se llama Unplanned o Inesperado o No Planeado, que nos narra una historia contada por boca de Abby Johnson, una ex trabajadora de una de las franquicias de aborto más grande del mundo, como lo es Planned Parenthood. Es una película fuerte, donde algunas de sus escenas son muy fuertes, pero nos narra una historia real, contada de un hecho visto y vivido por una persona que trabajó en una clínica de abortos legales y seguros. Los invito a que la vean. Muchas gracias.